Estas son 8 maneras como tu vida será afectada si Obamacare desaparece. La constitucionalidad de la Ley de Cuidados de Salud Asequible, aka Obamacare, está siendo desafiada en la Corte Suprema por el gobierno del presidente Donald Trump. Su derogación afectaría a millones de personas en todo el país, sobre todo a los más pobres. Más de 10 años después de su aprobación, la Ley de Cuidados Médicos Asequibles sigue en suspenso. Ha habido varios intentos fallidos antes para derogarla, incluyendo una intervención de la Corte Suprema y votos en el Congreso. Sin embargo, tras la muerte de la magistrada Ruth Bader Ginsburg, esta vez los republicanos podrían finalmente tener éxito en desmontar el logro legal de la administración Obama. Las audiencias antes la Corte Suprema están previstas que empiecen el 10 de noviembre sobre si un cambio en la ley impositiva hace a la ACA inconstitucional. La ACA puede ser mejorada de muchas maneras, como ya se ha escrito en otras partes, pero si la Corte Suprema la deroga, me parece improbable que un reemplazo significativo vaya a poder ponerse en su lugar con el alto nivel de polarización en Washington, D.C. Como resultado, si la Corte la mata virtualmente, todos los estadounidenses se verían afectados por la reversión de política, porque las casi 1000 páginas del texto legislativo y las consiguientes más de 9000 páginas de regulaciones han impactado todos los sectores del sistema americano de cuidado de salud. Como académico en políticas de salud que ha escrito extensamente sobre ACA, veo lo que sigue como el efecto más obvio de una decisión de declarar la ley como inconstitucional. Punto número 1. Millones de estadounidenses perderán cobertura. Uno de los atributos clave de la ACA fue la expansión de los seguros médicos para millones de estadounidenses. La mayor parte fue logrado mediante la expansión del programa de Medicaid, la red de protección social de Estados Unidos. Adicionalmente, la ACA aportó reformas al mercado de seguros y subsidios que facilitó comprar planes de salud para aquellos estadounidenses que ganaban demasiado como para calificar para Medicaid. Millones de jóvenes estadounidenses sanos han podido también permanecer en la cobertura de sus padres hasta que cumplan 26 años. Más de 20 millones de estadounidenses perderán su seguro si ACA es derogada. Punto número 2. Muchos hospitales y clínicas pueden cerrar, especialmente en zonas rurales. Incluso antes del COVID-19, muchos proveedores médicos, incluyendo hospitales y clínicas, estaban batallando para mantener sus puertas abiertas. Esto aplicaba particularmente para aquellas zonas localizadas en las áreas rurales más empobrecidas del país. De hecho, los cierres de hospitales desde 2010 han ocurrido mayoritariamente en estados que se han rehusado a expandir sus programas de Medicaid, como Texas y Alabama. Esas presiones serían gravemente exacerbadas con millones de estadounidenses perdiendo sus coberturas. Los cierres afectan a todos los miembros de la comunidad, tengan seguros o no, porque los residentes pierden acceso a hospitales y especialistas. Punto número 3. Pérdida de protección de condiciones preexistentes. Antes de que ACA fuera ley, muchos estadounidenses eran frecuentemente rechazados cuando iban a contratar seguros médicos. Las empresas de seguro los consideraban como demasiado riesgo financiero debido a sus condiciones preexistentes. Antes de la aprobación de ACA, esta práctica era objeto de una confusa mezcla de leyes federales y estatales, regulaciones y aplicaciones. Los aseguradores desarrollaron lista de condiciones, medicamentos y ocupaciones que conducirían a una negación automática de cobertura de seguros. Esas condiciones declinables incluían asuntos diversos que iban desde el abuso de sustancias al acné. Muchos aseguradores también rehusaban dar cobertura a víctimas de violaciones y 45 estados permitieron la práctica para cesáreas. En total, un reporte del Congreso encontró que 425 diagnósticos médicos habían sido usados para negar coberturas. Parece que la exposición al COVID-19 caerá ahora en esa categoría, y está lejos de estar asegurado que los llamados transportadores del COVID-19 contarán con cobertura. Punto número 4. Pérdida de algunos beneficios y copagos más altos. Antes de ACA, quedaba en manos de cada estado determinar qué beneficios debía cubrir el seguro.
Los estados diferían ampliamente en términos de exhaustividad. Muchos no requerían que se incluyeran drogas de prescripción o visitas para el chequeo de niños sanos. Por ejemplo, el 62% de los asegurados en el mercado de seguros individuales carecían de cobertura de maternidad y el 34% no tenía cobertura por tratamientos para desorden de abuso de sustancias. La ACA estableció un piso al requerir que la cobertura incluyera un mínimo de beneficios esenciales de salud. También requirió que los servicios preventivos como vacunaciones o visitas de chequeo fueran cubiertas sin costos para el asegurado. Igualmente importante, ACA eliminó los límites de cobertura anuales y de por vida que las aseguradoras comúnmente imponían. Esas restricciones frecuentemente confundían a los consumidos y los dejaban enganchados con enormes cargos cuando enfermaban y excedían los límites. Punto número 5. Los mayores pagarán más y Medicare será desestabilizado. Una de las mayores maneras como los mayores estadounidenses serían afectados por la derogación de ACA sería el incremento en los costos de drogas de prescripción. Cada año, unos 5 millones de ellos experimentan una brecha en la cobertura. El infame Medicare Parte D, hueco de dona, que con ACA se cerró, requería que los mayores cubrieran el monto total del costo de las drogas de prescripción después de cierto monto hasta que llegaran a cierto umbral. Al añadirse costos adicionales, los ciudadanos mayores, como todos los otros estadounidenses, enfrentarían más pagos de su bolsillo por servicios preventivos. Quienes se retiran anticipadamente y son muy jóvenes para calificar para Medicare, hallarán virtualmente imposible obtener cobertura de seguros por ellos mismos. Aquellos con condiciones preexistentes serán rechazados por las aseguradoras. Muchos otros enfrentarán primas prohibitivamente altas para sus edades. Eliminar la ACA también borraría el incremento en impuestos al salario para quienes tienen grandes sueldos que estabiliza el fondo de Medicare. Eso levanta preocupaciones sobre la viabilidad a lo largo plazo del programa entero. Punto número 6. La epidemia del opio empeorará. Mientras el público está enfocado en la actual pandemia, una epidemia de opioides ha devastado la nación por años. También es probable que supere el impacto del COVID-19, porque más de 20 millones de estadounidenses sufren de adicción. Los efectos son enormes y permean las comunidades estadounidenses. La ACA ha permitido a cientos de miles de personas obtener tratamiento crucial al darle acceso a seguros de salud. Igual de importante, los beneficios de salud esenciales de ACA exigían pólizas en el mercado individual que cubrieran adicción y servicios de salud mental. Como se dijo antes, también eliminó los límites anuales y de por vida en esos beneficios. Punto número 7. Las mujeres sufrirán desproporcionadamente. Pocos grupos se han beneficiado tanto de la ACA como las mujeres estadounidenses, quienes han ganado beneficios mejorados de cobertura y acceso. Importantemente, el rango de falta de cobertura para mujeres cayó significativamente, desde el 17% antes de ACA al 11%. La ampliación de la cobertura fue particularmente pronunciada para las mujeres hispanas y aquellas de bajo nivel socioeconómico. Ambos grupos vieron reducciones de 10 puntos porcentuales del 22 al 21%, respectivamente. Además, la práctica de cobrar a las mujeres primas más altos basados solamente en su género fue prohibida. Antes de ACA, en la mayoría de los estados era común cobrar menos a un hombre fumador para una mujer no fumadora, por seguros de salud a cuenta de los niveles más altos de utilización de la atención médica por parte de ellas. Las mujeres también se han beneficiado enormemente de la eliminación de los gastos del bolsillo por servicios preventivos como mamografías, visitas de control, detección de violencia doméstica y asesoramiento. Las protecciones por enfermedades preexistentes también han demostrado ser particularmente importantes para las mujeres, ya que ya no se les puede negar la cobertura por haber tenido una cesárea, ser sobrevivientes de cáncer de mama o de cuello uterino o de haber recibido tratamiento médico por violencia doméstica o sexual. ACA también aseguró que las mujeres tengan cobertura garantizada para el cuidado del embarazo, la maternidad y el recién nacido, y que los servicios preventivos y prenatales ahora estén cubiertos sin cargo. De manera similar, ahora se requiere que los aseguradores proporcionen a las nuevas madres equipo para extraer la leche materna y los servicios de apoyo para hacerlo. Por último, la ACA también apoya a las mujeres en la planificación de sus familiares
al eliminar los costos de desembolso personal de los servicios anticonceptivos. Esto redujo el número de mujeres sin esos beneficios en más del 20%.